Buenas tardes y bienvenidos al segundo Congreso Virtual de MSD Animal Health. En esta charla vamos a estar otra vez con nuestro ponente, el doctor Fernando Fariñas, especialista en inmunología de la Unidad de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonosis de la Universidad de Málaga. También pertenece al grupo One Health In y es coordinador del grupo CEIG, un grupo internacional formado por expertos en zoonosis y enfermedades infecciosas emergentes. Y en este caso vamos a hablar de la importancia de hacer un buen protocolo de vacunación en perros y en gatos. Como en las anteriores ponencias, después de la charla habrá espacio para vuestras preguntas que podéis enviar desde ya en el chat de esta sesión, y las que no dará tiempo a contestar. Si no da tiempo, ya Fernando contestará de forma individualizada cada una de ellas. Pues nada, Fernando, te cedemos la palabra para hablar de este interesante y fundamental tema en prevención. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, la charla de la que me toca hablar es un tema un poquito arduo y un poco delicado, y además es amplio, de tal forma que entenderéis que en una hora es imposible detallar y entrar en profundidad en un montón de detalles concernientes al tema de la vacunación. Así que vamos a ver un poco lo que yo he creído que debemos de tener como más sobresaliente. Yo siempre digo que las vacunas o que la vacunación genera muchas preguntas. A veces el problema es que esas preguntas nos las hacemos y nos las respondemos nosotros mismos. Y eso es un problema, porque a veces esa respuesta no es la adecuada, fundamentalmente porque quizá en algunos casos nos faltan los conocimientos básicos de cómo funciona una vacuna para después establecer criterios propios a la hora de elegir un protocolo personalizado o un protocolo adaptado a la situación del animal que tenemos enfrente, ¿no? Hay una serie de factores de los que depende la eficacia de una vacuna. Yo siempre catalogo o clasifico estos factores en tres grandes grupos. Uno son los factores dependientes de la vacuna, está claro. El tipo de vacuna, la forma de presentación, si lleva adyuvante, si no lo lleva, la vía de administración de la vacuna son importantes. Hay otros factores dependientes del individuo vacunado y son los más importantes, y es de lo que yo voy a hablar hoy. Por ejemplo, su estatus inmunológico, determinado por su genética, su nutrición, el estrés, si está tomando o no fármacos, etcétera, etcétera. Y hay un tercer grupo que no está reflejado ahí, pero que a mí también me parece muy importante, que es la figura del vacunador. Porque el vacunador también es un factor de lo que depende la eficacia de una vacuna. Si el vacunador elige un protocolo incorrecto o desarrolla un protocolo incorrecto, vamos a tener una eficacia baja o nula de la vacuna. Por lo tanto, aunque insisto, no lo pongo ahí por no dañar sensibilidades, el vacunador es una parte importante de estos factores relacionados con la eficacia de una vacuna. Dentro de los factores dependientes de la vacuna, pues se ha hablado mucho y se habla muchísimo en todas las charlas, y yo no me voy a meter demasiado en esto, solamente algunos puntos para recordar de interés. Los tipos de vacunas o el tipo de vacuna que empleemos es absolutamente importante a la hora de esperar ciertas eficacias o ineficacias en una vacunación. No es lo mismo una vacuna viva o atenuada que una vacuna muerta o inactivada, o una vacuna de toxoide, o una de subunidades. Cada una tiene un tipo de respuesta inmunitaria absolutamente distinta, de tal forma que, bueno, las vacunas muertas sobre las vivas no tienen ventaja alguna. Bueno, sí, la ventaja que tiene es que no tiene riesgos de reactivación, de reversión a la virulencia, porque el bicho que lleva o el virus está absolutamente muerto, ¿vale? Pero por lo demás, a nivel inmunológico, las vacunas vivas producen un tipo de respuesta mucho más completa, mucho más potente que las vacunas muertas, siempre. De hecho, las vacunas vivas son capaces de producir no solo inmunidad humoral, no solo producción de anticuerpos, que evidentemente en muchos casos van a servir para prevenir la infección, sino también van a producir células citotóxicas, linfocitos, que son los responsables de la llamada inmunidad celular Th1, y que tan importante es para luchar frente a cualquier tipo de agresión o de infección por un agente de tipo intracelular. Todos los virus son intracelulares, muchos patógenos son intracelulares, Ehrlichia, Leishmania,
son intracelulares, salmonelas, etcétera, etcétera. Es decir, es un tipo de inmunidad que se requiere para todo tipo de vacunas y efectivamente las vacunas vivas generan este tipo de inmunidad celular. Al contrario, las vacunas muertas son capaces de producir inmunidad humoral, son capaces de producir una respuesta de anticuerpos, pero sin embargo son absolutamente incapaces de producir una respuesta de inmunidad celular. La única forma de hacer que una vacuna muerta tenga una inmunidad o genere una respuesta inmunitaria más potente es a través de adyuvantarla, ponerle un adyuvante, y este adyuvante pues, va a poder ser capaz incluso en algunos casos, como por ejemplo en vacunas de Leishmania se está haciendo a nivel mundial, pues de alguna forma despertar un cierto nivel de inmunidad celular. Con algunas vacunas, insisto, exclusivamente para Leishmania se está haciendo ahora mismo, pero que jamás van a llegar al nivel de inmunidad celular que despierta una vacuna viva, en absoluto. Así que hay una diferencia fundamental entre una vacuna viva y una vacuna muerta. También desde el punto de vista de la vacunación es importante la vía que elijo para hacer la vacunación. La respuesta inmunitaria frente a una vacuna va a depender de la densidad de la población, del número de células presentadoras de antígeno que existen en el tejido que recepciona el antígeno vacunal. De tal forma que hoy sabemos que el tejido subcutáneo tiene un número de células llamadas dendríticas, que son las células presentadoras de antígenos, tiene un número de células dendríticas distinto al que tiene un tejido muscular bien vascularizado y distinto a lo que tiene el tejido adiposo, que por cierto no tiene muchas células dendríticas. Así que no es una vía de elección en ninguno de los casos. La vía subcutánea es una buena vía para producir una buena respuesta de inmunidad humoral y en algunos casos también inmunidad celular, pero siempre la vía intramuscular va a ser superior en cuanto a la calidad y la potencia de la respuesta. Evidentemente, al ser también una vía, la intramuscular me refiero, que tiene más células dendríticas y produce una respuesta más potente, también la reactogenicidad se puede elevar de forma apreciable. De todas formas, actualmente se aconseja que para los individuos inmunodeprimidos siempre se elija la vía intramuscular sobre la subcutánea. Una tercera vía que a mí me encanta y que está dando, incluso se publican, como veis ahí, libros enteros sobre ese tipo de vía, es elegir la inmunización intradérmica. La inmunización intradérmica tiene como bueno una cosa, y es que hemos descubierto que en la dermis, a nivel de los vasos de la dermis superficial, existe todo un tejido linfoide asociado a ese vaso que ocupan una serie de células inmunitarias, ocupan toda la zona perivascular, y dentro de esa población de células defensivas, de células inmunitarias, existen unas células llamadas células dendríticas dérmicas especializadas. Son células que son capaces de hacer lo que se llama presentación cruzada. ¿Eso qué significa? Significa que son capaces tanto de estimular la producción de anticuerpos como estimular la producción de una respuesta de una potente inmunidad celular. Y por eso esta vía está siendo muy investigada, y ahora mismo incluso, pues, por ejemplo, en humanas, que para la rabia se elegía siempre la vía intramuscular, pues, o la vía subcutánea, sobre todo la intramuscular, ahora para la vacunación en humanas se emplea la vía intradérmica, porque con menos dosis somos capaces de generar una respuesta igualmente efectiva, con menos dosis y con menos efectos secundarios, porque se utiliza incluso menos carga antigénica. Así que es una buena vía para esto. La vía intradérmica ahora mismo no se está desarrollando en medicina veterinaria de pequeños animales, pero llegará porque ya, por ejemplo, en medicina de grandes animales, en el porcino, ya tenemos la aplicación por esta vía intradérmica de vacunas de circovirus, de micoplasma, etcétera, etcétera. Así que esto llegará y será, para los que no la conocen, una buena vía de administración de vacunas con muchísimos menos efectos secundarios o de reactogenicidad y sobre todo además con un buen perfil de respuesta inmunitaria. Pero bueno, dicho esto, que son algunos de los factores dependientes de la vacuna, yo me quería centrar hoy en los factores dependientes del individuo, porque no se puede aplicar un mismo protocolo para dos individuos completamente distintos. De hecho, ya se está hablando a nivel de humana de lo que se llama vacunología personalizada, es decir, Coca-Cola para todo el mundo no, sino a cada uno hay que darle lo que necesita. Dentro de los factores dependientes del individuo, evidentemente un factor muy potente es la genética. La genética pesa mucho, y tanto pesa que, mirad, estas son algunas publicaciones recientes, como que se ha visto que
niños que tienen infecciones bacterianas graves, esto es de medicina humana, para hacer un poco de medicina comparada, los niños que tienen infecciones bacterianas graves de pequeñitos, pues parece que tienen esa predisposición genética y está basada en la alteración de ciertos genes que además son heredables, de tal forma que cuando estos niños se investiga para atrás y hace su árbol genealógico, siempre van a tener, o casi siempre se les descubre un pariente muy cercano que tiene esas mismas infecciones o que ha tenido de pequeño esas mismas infecciones graves. Incluso los niños que, sabéis que hay muchos niños que tienen otitis medias de repetición, pues hoy sabemos que esos niños que tienen otitis media de repetición los tienen porque son niños que genéticamente nacen inmunodeprimidos y son incapaces de hacer ciertas respuestas a ciertos microorganismos de forma efectiva. Cuando se ha cogido estos niños y se ha estudiado de una forma un poquito más profunda, se ha visto pues, que tienen bastantes tipos de alteraciones, como respuestas disminuidas de linfocitos T, baja producción de anticuerpos, baja expresión de ciertas moléculas de inmunidad innata. Bueno, tiene una serie de alteraciones genéticas que le predisponen a esas otitis medias de repetición y que además le predisponen a responder mal a la vacunación. Bueno, pero esto es genética e inmunidad en humanos y en pequeños animales. ¿Existe también esa predisposición genética? Pues mire usted, sí. Si empezamos a pensar un poco en los animales y en las razas que tenemos, está claro que existe esa genética asociada a la respuesta inmunitaria. Como se defiende, por ejemplo, frente a una leishmania, un podenco ibicenco, pues no tiene nada que ver como se defiende un boxer. De tal forma que el podenco ibicenco se puede infectar por la leishmania, pero es poco probable que desarrolle la enfermedad clínica, mientras que un boxer es muy probable, bastante probable que incluso si pasa el flebotomo por al lado, se infecte con la leishmania y desarrolle la enfermedad. Bueno, con los Rottweiler y en general con todos los con todas las razas de capa negra o de pelo negro, parece que el color negro y el color gris está muy asociado a fenómenos de inmunodeficiencia genética, a alteraciones genéticas en la respuesta inmunitaria. Y por ejemplo, pues los Rottweiler es una representación de una alta susceptibilidad al padecimiento de infecciones graves por parvovirus e incluso, evidentemente, también a malas respuestas en la vacunación frente a la valencia parvovirus. Lo mismo tenemos, como digo yo, como las denomino las razas norteñas, ¿no? Como esta de aquí abajo, donde también parece que hay una predisposición genética, donde entran a formar parte de esta predisposición no solo un gen, sino varios genes de falta de respuesta o de malas respuestas, por ejemplo, estos de abajo, a el moquillo o incluso, evidentemente, también, al igual que el Rottweiler, a responder mal a la vacunación frente a moquillo. Y es por eso que en estas razas más susceptibles o que tienen una falla en esa respuesta inmunitaria frente a estas ciertas valencias, se aconseja el poner siempre en el esquema vacunal una vacuna más de la que se ponen normalmente en el protocolo. Esa genética además es heredable, lo he comentado antes, pero lo vuelvo a repetir. En humana hemos visto que de padres que tienen una genética de resistencia elevada frente, por ejemplo, digamos, a una hepatitis B, nacen niños con una alta probabilidad de tener una genética de resistencia frente a la hepatitis B. Y al contrario, de padres que tienen una susceptibilidad a padecer ciertas infecciones, nacen niños con ese padecimiento igualmente. Es decir, esos genes, esa genética es heredable. Y eso también lo vemos en los perros. En los perros y en gatos vemos que hay susceptibilidades genéticas o enfermedades genéticas que son heredables y que le predisponen a ello. Pues, por ejemplo, por citar un caso, hay razas, como veis ahí, los pastores alemanes, los cocker, los beagle, que son razas que están predispuestas muchas veces a nacer con ciertas deficiencias inmunológicas, ciertas deficiencias de anticuerpos, que le va a hacer que desarrollen patología no solo infecciosa, sino también le va a predisponer a padecer más patología de tipo autoinmune, inflamatoria. Por ejemplo, muchos pastores alemanes que nacen con deficiencia de un tipo de anticuerpos, que es la IgA, están más predispuestos a padecer enfermedad inflamatoria intestinal y fístulas perianales. Es decir, no solo predispone al padecimiento, insisto, de infecciones, sino también de enfermedades autoinmunes o inmunomediadas. Pues bien, esto, evidentemente, nacer con una deficiencia de inmunoglobulinas también es motivo de fallo vacunal, en muchos casos, de la cual depende, evidentemente, la respuesta a una vacuna.
¿Y el sexo? ¿También influye algo el sexo con la inmunidad? Pues sí, mire usted, hemos visto que existen diferencias significativas. Y por resumir, hemos visto que las hembras mamíferas de cualquier especie mamífera, insisto, las hembras son inmunológicamente mucho más fuertes que los machos. Por eso hay más viudas que viudas, acordaros de eso, muchas más. Pero tenemos muy claro que la hembra tiene una genética de resistencia muy superior al macho, y esto, evidentemente, los primeros estudios se hicieron en humanas, se han hecho en humanas, y en humanas tenemos datos estremecedores de resistencia. Cuando hacemos pruebas funcionales de inmunidad comparando hombres y mujeres, bueno, lo veis ahí, ¿no? High getting females, los hombres ganamos muy poco, las mujeres son las que ganan en todas las pruebas funcionales de inmunidad. Y esto además lo hemos visto en vacunación. Cuando vacunamos a una niña o vacunamos a una mujer, las tasas de seroconversión, las tasas de protección, las tasas de producción de inmunidad celular frente a la vacuna son superiores en las mujeres que en los hombres, ¿vale? Y en los animales, pues también. Hemos visto que en animales, y en este caso hablando de pequeños animales, en perros, hemos visto que hay una diferencia significativa en la respuesta inmunitaria en relación a si es macho o hembra, y siempre, insisto, sale ganando la hembra. Por tanto y por consiguiente, vamos a tener claro que el ser hembra es un factor positivo a la hora de esperar buenas respuestas vacunales con respecto a los machos. Otro factor importante que influye mucho es la gestación. La gestación es una época de la vida de la hembra que desde el punto de vista inmunológico es bastante delicada, en el sentido de que para que una hembra lleve o no rechace aquello que lleva dentro, porque acordaos de que lo que una hembra lleva dentro es algo cuya mitad conoce, pero cuya otra mitad no conoce. Y para no hacer daño a esa otra mitad que no conoce y no atacarlo, porque al final le haría daño a todo el individuo, para no rechazar aquello que lleva dentro, para no lesionarlo, la hembra tiene que sacrificar parte de su sistema inmunitario. De tal forma que tiene que apagar ciertas funciones, ciertos mecanismos efectores de inmunidad. Y una de las cosas que sacrifica más la hembra a lo largo de la gestación es su inmunidad celular. Sacrifica muchísimo a sus células natural killer, sacrifica muchísimo a sus células CD8 citotóxicas, de tal forma que no va a tener ningún tipo de problema en generar respuestas de inmunidad humoral, es decir, anticuerpos, pero sí va a tener un problema importante a la hora de hacer respuestas buenas frente a organismos que requieran de una respuesta de inmunidad celular, puesto que esa inmunidad celular la tienen sacrificada o en parte parcialmente bloqueada. Desde este punto de vista tenemos claro que la gestación es un fenómeno fisiológico de inmunocompromiso. Y ese inmunocompromiso pues lo tenemos que tener en cuenta a la hora de vacunar. De tal forma que, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la gestación, al inducir ese bloqueo parcial de la inmunidad celular, puede hacer que vacunas que requieran de esa respuesta no sean efectivas. Ya no solo que no sean efectivas, sino que además puedan generar la enfermedad de la cual estoy intentando prevenir al animal mediante la vacunación. Por ejemplo, hemos visto que los gatos que están infectados con herpesvirus felino durante la gestación lo pueden reactivar, y hasta el 40% de las gatas cuando comienzan con la lactación reactivan el herpesvirus felino si lo lleva dentro. Por ejemplo, hoy sabemos que no podemos vacunar a una gata con una vacuna viva, y eso es una regla general, y lo voy a poner, o lo voy a decir un par de veces. La regla general es, como las hembras tienen parte de su inmunidad celular sacrificada, no es bueno poner vacunas vivas, porque las vacunas vivas requieren de inmunidad celular para hacer una buena respuesta frente a ellas. Si yo no tengo una buena respuesta de inmunidad celular y estoy metiendo un agente vivo, atenuado, pero vivo, puede ocurrir un fenómeno llamado de reversión a la virulencia, que es ciertamente súper infrecuente, no se suele dar, pero el riesgo existe, ¿vale? Con lo cual, como regla general, nunca vacunar a hembras gestantes con vacunas vivas atenuadas, a menos que esté probada su seguridad,
Pongo un ejemplo. Por ejemplo, una gata gestante que se vacune con vacuna de panleucopenia viva atenuada corre un riesgo. Y es que estás metiendo en una hembra gestante, con su inmunidad celular parcialmente bloqueada, un agente vivo que puede producir una viremia elevada y puede producir una infección fetal y puede producir una teratogénesis. De hecho, uno de los grandes riesgos que tiene vacunar a una gata preñada con panleucopenia viva es la teratogénesis y las alteraciones fetales. Entonces, ¿no podemos vacunar a una gata con una vacuna viva atenuada de panleucopenia? Hombre, no deberíamos. ¿Y si meto a la gata en un lugar donde hay un brote de panleucopenia y necesito vacunarla? Pues tiene usted que valorar el riesgo que corre la gata, la madre, y el riesgo que corre el feto. Evidentemente, al final, bueno, se va a primar a la madre sobre el feto, pero hay ese problema, y eso hay que tenerlo pendiente y en cuenta. Vale, pues aparte de esto, hay otros factores relacionados. ¿Cuántos perros, cuántos gatos tenemos todos los días con prednisona 2 miligramos por kilo de peso y día? Con azatioprina. Con ciclosporina 5 miligramos por kilo de peso y día o 10 miligramos por kilo de peso y día. ¿Cuántos? Un montón. Y las grandes preguntas son, ¿puedo vacunar a estos animales? Hombre, puedes vacunarlos, pero hay un problema. Si estamos con un tratamiento inmunosupresor, va a depender del tipo de vacuna de la que estemos hablando. Me explico. Mirad, tanto la prednisona, los corticoides en general, como la ciclosporina y la azatioprina, los tres tienen una acción bloqueante total de la inmunidad celular. Bloquea lo que hemos hablado antes, los citotóxicos, los natural killers, es decir, bloquea la parte importante para hacer frente a los organismos intracelulares y para generar buenas respuestas de inmunidad celular con vacunas vivas, ¿sí? Así que, evidentemente, un animal que esté siendo tratado con un inmunosupresor de este tipo, si es vacunado con una vacuna viva atenuada, va a producir una respuesta quizá de inmunidad humoral, pero su respuesta de inmunidad celular va a ser muy mala, o cero. Con lo cual, en estos animales, si no reducimos la dosis o si no quitamos el fármaco, lo esperable es que haya un aumento significativo de fallos de eficacia, sobre todo con vacunas vivas atenuadas. Bueno, como afecta a la inmunidad celular, va a afectar evidentemente a esos mecanismos, pero va a afectar poco a los mecanismos de inmunidad humoral, a la producción de anticuerpos. Eso significa que quizá para vacunas muertas va a tener menos efecto bloqueante que para vacunas vivas. Y esto también lo tenemos que tener presente. Aún así, lo aconsejable es que si usted tiene un animal con inmunosupresión farmacológica, lo ideal, si lo quiere vacunar y quiere asegurarse de que la vacunación está bien hecha y que va a ser eficaz, es quitar el inmunosupresor, esperar 15 días, vacunar y una vez vacunado, esperar otros 15 días. Esa es la recomendación general. Es cierto que hay animales a los cuales no le podemos quitar la terapia inmunosupresora porque, bueno, no se puede, porque en el momento que le quitamos la terapia inmunosupresora hace un brote de enfermedad alérgica, enfermedad autoinmune, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso tampoco vamos a decir que no se vacunen a estos animales, pero que lo esperable es que haya un fallo de eficacia importante. Siempre digo lo mismo, como estos fármacos afectan fundamentalmente a la inmunidad celular, aunque se han hecho estudios y se ha visto que una vacuna viva atenuada es ciertamente segura, con estos fármacos puede ser segura, yo no arriesgaría el pellejo. De tal forma que, bueno, si hay una opción de vacuna muerta, pues mejor que mejor. En gatos los gatos ya sabéis que tienen sus propias características y en gatos, pues por ejemplo, hemos visto que los corticoides tienen un efecto muchísimo mayor y peor que de inmunosupresión y de falta de respuesta vacunal que, por ejemplo, en los perros. En cuanto a la ciclosporina en gatos, pues hay un estudio muy reciente donde se ha visto que dar 2 veces la dosis que normalmente empleamos a nivel terapéutico durante 56 días
no impide hacer seroconversiones buenas frente a vacunas de panleucopenia, frente a vacunas de rabia, etcétera, etcétera. Pero, bueno, sí es capaz de producir ciertas alteraciones en la inmunidad celular. Así que no toca la inmunidad humoral y no toca la inmunidad humoral, la inmunidad productora de anticuerpos, insisto, en los animales que se vayan a revacunar, animales que ya han sufrido la primera vacunación, y en los animales que vamos a revacunar si le damos ciclosporina, estoy hablando de gatos, no va a tener repercusión en los niveles de sobreconversión. Pero si esa ciclosporina la empleamos en gatos en primo vacunación, parece ser que cuando la ciclosporina se emplea en gatos en primo vacunación, sí que va a inhibir la respuesta de seroconversión. Por lo tanto, esto también, insisto, hay que tenerlo en cuenta. En definitiva, para un gato que está con córticos, ¿qué es lo ideal? Pues o quitar, como hemos dicho antes, igual que el perro, 15 días, vacunamos y otros 15 días, o reducir a dosis antiinflamatorias los córticos, a 0,5 miligramos por kilo de peso y día, que parece que no tiene ese efecto inmunosupresor tan brutal. ¿Qué más cosas son importantes? Pues evidentemente la edad. El hacerse mayorcito trae consecuencias. Bueno, una es la pérdida de pelo, como podéis ver aquí, pero hay otras, alteraciones inmunológicas. Las personas mayores, igual que en los animales muy mayores, empiezan a manifestar una serie de alteraciones inmunitarias que hacen que no respondan bien a ciertas cosas. Bueno, pero les quedan cosas, hoy sabemos que los animales que han tenido a lo largo de su vida contacto con ciertos patógenos no van a tener problemas a la hora de producir respuestas de inmunidad humoral frente a esos patógenos. El problema va a ser generar respuestas de inmunidad celular, porque las respuestas de inmunidad celular decrecen de forma considerable y significativa durante la vejez, durante la edad geriátrica. Ese es el gran problema que tenemos en esta historia. Pero, insisto, todos aquellos agentes infecciosos con los cuales hemos tenido contacto a lo largo de nuestra vida, sobre todo de jóvenes, bien por infección natural o bien por vacunación, nos van a procurar una serie de células que van a pervivir durante toda nuestra vida y que nos van a hacer que nos defendamos bien frente a esos desafíos, aunque seamos muy mayores. Es decir, esta memoria que generamos aquí va a funcionar bien aquí. ¿Y esto con eso qué queremos decir? Pues esto es una consecuencia, he traído esta foto en humano, una consecuencia de la inmunosupresión que se da durante la vejez, que hace que algunos virus, que como en esta señora se infectó con 5 añitos con el virus de la varicela, pues cuando han pasado 80 años, el virus de la varicela se ha reactivado porque ha bajado su nivel de inmunidad celular. Esta es la consecuencia de la inmunosenescencia. Pero bueno, hablando de lo que estábamos hablando, en base a que si los perros y los gatos que han sido vacunados bien durante todo su desarrollo, y de jovencitos y de cachorros, han estado bien vacunados y han generado una buena respuesta de inmunidad humoral y de memoria a largo plazo, pues a lo mejor incluso hay autores como Schultz que dudan o que ponen en interrogación si habría que seguir inmunizándolos. Porque ya tienen esa inmunidad y cualquier desafío lo que va a hacer es que, bueno, van a producir una respuesta booster más que otra historia. Porque no habréis visto muchos perros geriátricos con parvovirosis, ¿no? Ni con moquillo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo dejo ahí. Y en cuanto a las enfermedades y la vacunación, ¿podemos vacunar animales enfermos? Pues mire usted, depende. ¿Puedo vacunar a un animal que tiene una enfermedad leve aguda? Absolutamente, sí, lo puede vacunar. Si no es una situación de riesgo, si el animal no tiene fiebre, si lo que tiene son síntomas respiratorios o digestivos leves, no hay ningún tipo de contraindicación para vacunarlo. ¿Puedo vacunar a un animal enfermo crónico estable? Absolutamente también. Un animal que tenga cualquier tipo de enfermedad renal, digestiva, respiratoria, dermatológica, crónica, que tiene un tratamiento adecuado y que está estable, no tiene absolutamente ningún problema para revacunarlo. Para vacunarlo. Entonces, ¿cuándo no debo vacunar a un animal? Pues mire usted, un animal que tiene fiebre no debe ser vacunado. O sea, por definición, no puede ser vacunado.
¿Por qué? Porque la propia fiebre, que es un signo de activación inmunitaria, puede hacer que la vacuna, al final, bueno, es como poner nada, no funcione. Que tenga una enfermedad aguda y que manifieste de forma aguda esa enfermedad, renal, un proceso digestivo agudo, respiratorio agudo, infeccioso, etc. Pacientes marcadamente debilitados, está claro que no debe de vacunarlo. Y pacientes que han mostrado, por supuesto, una hipersensibilidad de tipo grave a cualquier vacuna, un shock anafiláctico. Esas son las principales indicaciones de no vacunar a un animal enfermo. Pero vamos a entrar en dudas frecuentes para ciertas vacunas. Por ejemplo, leptospirosis. Aquí hay un gran lío. De tal forma que la leptospirosis canina está producida por un bichito que es leptospira. Un bichito del género Leptospira. Realmente dentro del género Leptospira hay 20 especies, 9 son patogénicas, 6 son saprofíticas, 5 intermedias, con un montón de serovariedades, más de 250 serovariedades, que a su vez están subclasificadas en serogrupos. Los serogrupos contienen serovariedades, a veces incluso el nombre del serogrupo es el mismo que el de la serovariedad, y esto es un follón taxonómico impresionante. Voy a intentar aclarar un poquito las cosas. Mirad, para empezar, la leptospirosis canina es un tema importante. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho ya en la charla anterior que hemos tenido de la zoonosis, en Europa la situación epidemiológica ha cambiado a peor, en el momento, en tanto en cuanto que han subido el número de casos de leptospirosis en perros y secundariamente en los humanos que tratan con estos perros, y este mayor número de casos se debe a que han emergido nuevos serobares que no estaban incluidos en las vacunas convencionales que hemos puesto siempre, que son las L2, las clásicas, ¿vale? Así que estamos teniendo ahora más patología por leptospira, derivados de, evidentemente, como veis aquí en cada país, derivados de, bueno, pues esa emergencia de esos nuevos serogrupos, serovariedades, que no están incluidas en las vacunas. Veis ahí los datos de Alemania, de Bélgica y de Francia, y como también he dicho antes, en España tenemos un problema, y es que no tenemos datos. Aún así, de los poquitos datos que tenemos, también este trabajo lo he sacado antes, lo que sí tenemos muy en cuenta y muy pendiente es que hay seropositividad a leptospirosis, no solo en perros, sino también en gatos, como vimos antes, y en perros incluso la seroprevalencia es bastante elevada, hasta de un 36%, lo cual implica que la infección está, que el agente patógeno está y que lo vamos a tener que tener en cuenta. Debido a este cambio epidemiológico, bueno, pues nos tenemos que plantear ampliar el número de valencias en las vacunas, y en vez de emplear vacunas clásicas con las dos serovariedades, pues emplear vacunas con más variedades, ¿no? Pues ahora mismo tenemos la L4. Bueno, pues las vacunas L4, evidentemente, desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista del animal en sí, clínicamente son superiores, pero ahora eso lo explicaremos un poquito más. Lo que quiero que quede claro es una cosa: la mayoría de las vacunas inactivadas previenen la enfermedad, pero no previenen la infección, y muchas de ellas tampoco la colonización renal, de tal forma que esto hay que tenerlo en cuenta. Sí que es verdad que hay trabajos que atestiguan, como este, que ciertas vacunas L4 son capaces de disminuir significativamente el estado de excreción renal, pero disminuir significativamente no es bloquear completamente la excreción renal, de tal forma que, bueno, desde el punto de vista epidemiológico sí que va a ser importante. En cuanto a la inmunidad frente a la leptospira, para defenderse bien frente a una leptospira necesitamos, uno, de anticuerpos llamados opsonofagocíticos, es decir, anticuerpos que ayudan a ser fagocitados o que a la leptospira lo fagociten neutrófilos, macrófagos, etc. Y necesitamos también proteínas del complemento. Entre los anticuerpos y las fracciones del complemento y el sistema de complemento es la defensa ideal frente a una leptospira. Pero hay una cosa importante: mirad, en la superficie de la leptospira hay un montón de proteínas y de azúcares distintos. Normalmente, bueno, lo que empleamos son bacterinas, son bacterias muertas. Las proteínas más inmunogénicas, las que generan una mejor respuesta inmunitaria frente a leptospira, son esas que tenéis en los recuadros de color azul, como la Lig-A, la Lig-B, ¿vale? Que son proteínas, insisto, muy inmunogénicas, que cuando se genera una respuesta inmunitaria de anticuerpos frente a ellas, vamos a tener una mejor protección del animal.
El problema es que cuando matamos al bicho, lo inactivamos y hacemos una bacterina, la LIG-A, estas proteínas dejan de expresarse en densidad alta. Y por lo tanto, como ya tienen una densidad baja de expresión, van a generar muy poco anticuerpo frente a ellas. Entonces, ¿qué ocurre? Que en las bacterinas, principalmente los anticuerpos que se producen son frente al lipopolisacárido y frente a proteínas, otras proteínas de la membrana externa, ¿vale? Que son muy poco inmunogénicas. ¿Esto qué es lo que hace? Esto hace que los anticuerpos que se generan, por ejemplo, frente al polisacárido, nunca guardan memoria. Tal como se producen, desaparecen y las células de memoria no se generan. Así que al final, en una bacterina, los anticuerpos que se generan frente a esas proteínas OMP son las que van a guardar la inmunidad durante un cierto tiempo, pero no mucho tiempo. Y eso es lo que justifica la revacunación anual, esa pérdida de memoria inmunitaria. Así que eso es lo malo que tiene la bacterina, que pierde la expresión de ciertos factores que tienen que ver con su inmunogenicidad. ¿Qué debemos de esperar de una vacuna de leptospirosis? Pues vamos a ver, la vacunación de leptospirosis no protege frente a un desafío con un alto inóculo. Es decir, si el animal es provocado, desafiado con un mogollón de bacterias de leptospira, a pesar de que esté vacunado, es probable que coja la leptospirosis, ¿eh? Eso es una cosa que tenemos que tener pendiente y en cuenta. Otra cosa que tenemos que tener pendiente en cuenta es que no existen correlatos de protección. No busquéis jamás, a través de una serología, si el animal va a estar protegido o no. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que medimos por serología, sea el MAT o sea un ELISA, no nos van a informar de si el animal está bien vacunado o no. De tal forma que os pueden salir serologías negativas o a título muy bajo, y eso no implica necesariamente que el animal no esté protegido frente a la infección por la vacuna. Por lo tanto, no cojamos la serología para establecer correlatos de protección con vacunación. ¿Vale? Eso es importante. La protección frente a la infección renal pues va a depender de la dosis de la vacuna, de tal forma que hemos visto que vacunas que tienen un alto título van a generar una mejor respuesta, de tal forma que van a también impedir también en mayor grado la infección, la colonización renal y la excreción renal. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Y en cuanto a la inmunidad cruzada, aquí ya hay un follón, ¿eh? Aquí ya nadie se aclara. ¿Por qué? Porque, bueno, si empezamos a coger especies, lo que nos hemos dado cuenta es que la inmunidad cruzada entre serovariedades, entre serogrupos, no va a depender en sí tanto de la serovariedad del serogrupo, va a depender más de la especie a la cual la leptospira está infectando. De tal forma que en porcino, por ejemplo, se ha visto que sí puede existir inmunidad cruzada entre serovariedades distintas que incluso pertenecen a serogrupos distintos. ¿Eso es verdad en porcino? Sí. Pero aquí no estamos hablando de un cerdo. ¿Eso es verdad en un gerbo? Sí, mire usted, también es verdad. Se ha visto que existe un cierto grado de inmunidad cruzada. Pero ¿y en un perro? ¿Podemos hacer ese tipo de traslación a un perro? Pues no. Cada uno lo suyo. De tal forma que en perros además tenemos algo que es que desconocemos realmente esa inmunidad. No se han hecho muchos trabajos ni se han publicado muchos trabajos sobre esa inmunidad cruzada entre serovariedades y serogrupos. Entonces, de forma general, se asume que el porcentaje de protección cruzada entre serovariedades que pertenecen al mismo serogrupo, vuelvo a repetirlo, que pertenecen al mismo serogrupo es de un 50%, lo cual implica que un 50% no. Y otra cosa importante es que esa protección cruzada se da en un 50% entre variedades del mismo serogrupo, pero no entre distintos serogrupos, como en un cerdo, ¿sí? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir las vacunas. Después de toda esta historia que parece que estoy poniendo las vacunas de leptospira fatal, y no es cierto, la cuestión ¿es mejorable la vacuna de leptospirosis? Por supuesto que sí. Y en ellos estamos, ¿eh? Y seguramente en muy pocos años tendremos una vacuna de leptospira mucho mejor. Pero aún así, tenemos la que tenemos. ¿Funciona? ¿Debo vacunar de leptospira? La respuesta es sí, rotundo, ¿eh? No solo porque lo diga Guasaba o el Estamento de Consenso Europeo de leptospirosis en perro y en gato, sino porque desde el punto de vista epidemiológico e inmunológico se justifica. Así que sí. ¿Y cómo vacuno? Pues
la primovacunación general se hace las 6-8 semanas y 4 semanas más tarde se pone una segunda vacuna. Esa es la primovacunación general. Y bueno, ha habido otras tentativas, como por ejemplo, y esto que tampoco se alarme mucha gente, hay un trabajo de un grupo japonés que vio que cuando Leptospira iba junto con la valencia de parvovirus, se podía producir un cierto nivel de competencia antigénica y de antagonismo, de tal forma que la valencia de Leptospira podía bajar un poquito la respuesta a parvovirus. Y esto se demostró, y esto es real. Lo que ocurre es que seguramente a nivel clínico y epidemiológico no será muy importante esta inhibición por una razón por varias razones fundamentales. Primero, porque cuando un animal hace una respuesta frente a parvovirus, hace una respuesta con alta serología, y aunque bajemos un dintel, ese animal va a seguir estando en serología de protección. Por lo tanto, no va a tener... Solamente aquellos animales que hagan pobres respuestas a parvovirus, que se queden en un título de unos 40, de unos 80, esa bajada que puede producir el Leptospira a un título inferior, sí lo puede poner en una situación de falta de respuesta. Pero esto es en muy pocos casos, ¿eh? Y además hay otra cosa importante, llevamos mucho tiempo empleando vacunas de lepto junto con vacunas de parvo. Tendríamos una epidemia de parvo si esto fuese así tan importante. Con lo cual, bueno, pues tampoco... Pero que sepáis que por eso se hace ese otro esquema que es, espere usted, primero vacune usted con las vacunas de core esenciales, parvo, moquillo, adeno, y cuando usted termine en la semana 16 de vacunar de estas core o esenciales, comience usted a vacunar de Leptospira y bordetela, empiece usted en las semanas 18 o 22 y acabe después en la 22, 26, 4 semanas después, ¿vale? Revacunación. ¿Hace falta revacunar más? O sea, porque hay grupos que han dicho de cada 6 meses, etcétera. No, hemos visto que la duración mínima de la inmunidad en Leptospira con desafíos es de 1 año, no más de 1 año. De tal forma que aquellos perros que lleven, por ejemplo, más de 1 año y medio que no se han vacunado, hay que hacer 2 dosis separadas, 3-4 semanas. Una primera dosis y una segunda dosis 3-4 semanas más tarde. Exactamente igual, Fernando, cuando un perro está vacunado con las vacunas clásicas. Exactamente igual. Si queremos pasar de una L2 a una L4, tenemos que reiniciar como un proceso de primovacunación por una primera vacuna y a las 3-4 semanas una segunda vacuna. ¿Debo vacunar? Bueno, ya esto ya lo hemos respondido, de que con más frecuencia antes del año, no. Entonces, por lo tanto, visto la epidemiología y todo lo que hemos contado, ¿qué debo elegir? ¿La L2 o la L4? Bueno, yo lo tengo claro, ¿no? La L4. La L4. Debido a este incremento importante de leptospirosis con nuevos serovares. Pero bueno, hay gente que se lo coge un poquito así, con más papel de fumar, y bueno, pues hay algunos que han dicho, bueno, usted, por el criterio para elegir L4 sobre L2 debería ser en perros de caza y de campo, en perros deportivos, en perros que viajan a zonas de alta prevalencia, en perros convivientes con individuos inmunodeprimidos, en perros que se emplean en programas de terapia, bueno, casi todos, ¿no? O sea que al final yo creo que faltan pocos ahí para elegir la L4. Así que mi recomendación en particular y la de muchos expertos es que se reinicie ya de una vez la vacunación ampliada con L4. También el tema de las reacciones adversas ha generado muchísima polémica, ¿no? De que si había matado, en Reino Unido había matado la vacuna L4 a los perros, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta polémica ha sido zanjada con un trabajo en marzo del año pasado que se hizo por esta organización, Veterinary Medicine Directorate, donde vieron que, bueno, que la incidencia de las reacciones adversas para esta vacuna fue bajísima o rara, de tal forma que, de una forma simple y que lo entienda todo el mundo, por cada 10.000 dosis de la vacuna L2 se objetivaban 2 reacciones adversas y 7 para las L4, que es absolutamente nada. En estas reacciones adversas se metieron incluso, se hicieron como, o se clasificaron como reacciones adversas asociadas a la vacuna, hasta cosas que no tenían que ver con la vacuna, como que el animal salía, se le caía un ladrillo encima y eso lo asociaron como una reacción adversa a la vacunación. Pues incluso así el número de reacciones adversas fue absolutamente irrisorio. Así que, bueno,
por el tema de la reacción adversa, tranquilizarnos en ese sentido y no mucho más. Lo que sí tenemos que tener muy presente y en cuenta es atemperar bien las vacunas, porque cuando no atemperamos bien las vacunas, y sobre todo la de leptospira, se genera una serie de macromoléculas y de macroagregados que pueden incrementar el riesgo de reacciones locales y sistémicas, ¿vale? Bueno, otra historia son los parvovirus. Aquí no me voy a poner mucho porque de esto hemos hablado y lo habéis leído todo, ¿no? Aquí, bueno, pues hubo una época, ya afortunadamente menos, donde se dijo de que, bueno, había una epidemia por un virus nuevo que estaba matando a los perros, que las vacunas no servían para nada para este nuevo tipo de parvovirus. Bueno, esto lo he escuchado yo hasta hace relativamente 2 meses, y lo sigo escuchando, pero bueno, ya más de forma más esporádica, ¿no? No, mire usted, los tipos que tenemos conocidos de parvovirus son el más clásico, el 2, después viene un 2A, después viene un 2B y ahora tenemos un 2C, pero el 2C lo tenemos desde hace muchísimos años, desde 2006 que tus italianos, amigos y patriotas, pues no, bueno, nos donaron este parvovirus, pero bueno, como es un mundo globalizado es normal, ¿no? Y de hecho, desde 2006 a día de hoy, este parvo, este 2C, se ha hecho la cepa prevalente en España. Con lo cual, bueno, aquí veis los datos, ¿no?, de algunos de los trabajos donde se ha hecho este estudio y se ha visto que la cepa prevalente, insisto, es la 2C. La duda fue siempre, bueno, pero como esta vacuna, las vacunas no están hechas, no hay ninguna vacuna con 2C, no hay ninguna vacuna en el mercado que lleve la 2C, en el mercado mundial, como no hay ninguna vacuna que lleve la 2C, ¿las vacunas que estamos poniendo realmente funcionan? Pues mire usted, sí funcionan. Primero, porque a nivel epidemiológico, si no funcionasen, tendríamos una gran epidemia de parvovirosis que no tenemos. Tenemos algunos fallos de eficacia, pero no son grandes fallos de eficacia bueno, a nivel de brote epidémico que nos llamen mucho la atención. La inmunidad cruzada que hemos visto es importante, es decir, cuando yo utilizo una vacuna con un virus clásico 2, que es la cepa C de Cornell, no es 2C, cuando yo utilizo esa vacuna, voy a generar anticuerpos que me van a servir para esa cepa y también me van a servir para el resto de las cepas por inmunidad cruzada. Por lo tanto y por consiguiente, bueno, esto ha sido ya demostrado por activa y por pasiva y publicado en multitud de trabajos. Tanto es así que el grupo de Caro y Bonavoglia, que no sé, tú que eres italiano lo dices mejor. Bonavoglia, en un trabajo dijeron que, bueno, que aunque era importante la aparición de nuevos tipos de parvovirus, lo más importante, donde ellos habían visto que había más fallos de eficacia, estaba relacionado con los malos protocolos que se estaban haciendo. Y esto es una verdad como un camión. Así que actualmente las directrices no es acabar la vacunación de parvo en la semana 12, sino acabar en la semana 16 y con eso pues nos vamos a quitar bastantes fallos de vacunación derivados de la interferencia de anticuerpos maternos que en estos casos se da. Unas palabras para la vacunación felina. Hay cosas que me interesan mucho, como por ejemplo, preguntas que me hacen siempre, ¿no? ¿Las vacunas frente a calicivirus y herpesvirus en gatos llegan a producir una inmunidad equiparable a las vacunas de panleucopenia? Pues mire usted, no, nunca. Es decir, las vacunas de panleucopenia van a depender, o una buena respuesta frente al virus de la panleucopenia va a depender fundamentalmente de la producción de anticuerpos neutralizantes frente al virus. Es decir, la inmunidad humoral frente a panleucopenia es muy importante. La celular también, pero la humoral es muy importante. Lo que sí sabemos es que frente a calicivirus y frente a herpesvirus, la principal vía de inmunidad, de protección en el animal, y eso ya el doctor Michael Lapin de la Universidad de Colorado en 2002 publicó un trabajo donde nos dijo a todos nos demostró a todos que los anticuerpos frente a calici y a herpesvirus pueden ser importantes, pero lo más importante es la inmunidad celular. La inmunidad celular y la inmunidad humoral generada a nivel local, las IgA de mucosas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿con esto qué quiero decir? Que las vacunas actuales de calici y del herpesvirus no impiden la infección y no impiden la excreción en casos de que se infecten.
De hecho, hay multitud de trabajos que demuestran que, a pesar de la vacunación, si el animal se infecta o, por ejemplo, en el herpesvirus tiene un periodo de estrés o entra en lactación o le dan un corticoide, las posibilidades de reactivar el herpesvirus, a pesar de que está vacunado, son elevadísimas. Así que, bueno, no es esperable que tengamos una protección exactamente igual que en panleucopenia. Y no es esperable porque, insisto, estas dos enfermedades dependen de inmunidad celular, celular Th1, más que de inmunidad humoral. Por consiguiente y por lo tanto, ¿cuál es la duración mínima de la inmunidad para estas vacunas? Pues mire usted, para panleucopenia, 7 años o más. Aunque, bueno, se establecen actualmente protocolos donde tenemos o nos dicen que vacunemos cada 3 años, realmente la duración mínima de la inmunidad es de unos 7 años, con lo cual nos podríamos incluso relajar en este sentido. De todas formas, como haya habido algún animal, y esto es lo que cuenta, cuya duración mínima no han sido esos 7, sino han sido 3, pues con que haya uno, ya es suficientemente importante como para establecer ese límite ahí. La duración mínima de la inmunidad frente a calici y frente a herpesvirus no la podemos determinar por serología, por anticuerpos. Vuelvo a insistir, porque es una respuesta inmunitaria que depende de su protección, depende de una respuesta de inmunidad celular y no humoral. ¿Vale? Así que cuidado a la hora de leer trabajos como este, en el sentido de que en este trabajo lo único que nos dice es que cuando se han hecho estudios de neutralización, de serología, de reactividad cruzada in vitro frente a, por ejemplo, cuando se han vacunado animales con F9, pues ahora han aprobado con otros calicivirus para ver si los anticuerpos frente a F9 generan inmunidad cruzada o reacción cruzada frente a otros calicivirus. Y sí que hay un cierto nivel de, cuando yo vacuno con F9 y yo genero anticuerpos, esos anticuerpos influyen sobre F9, se unen a F9, neutralizan a F9 y de forma cruzada también a otros tipos antigénicos. Pero eso es in vitro, eso no es igual a protección cruzada. De hecho, además está basado en serologías. Cuando acabo de decir que la defensa frente a calici fundamental no son los anticuerpos, sino la inmunidad celular. Lo que ocurre es que estos trabajos muchas veces adolecen de esos estudios de inmunidad celular. Uno, porque no todos los equipos tienen a disposición hacer este tipo de pruebas porque son bastante complejas, y dos, porque son bastante caras y por lo tanto pues tampoco muchas veces se pueden hacer. Así que, para no extenderme mucho más, ya digo que esto no puede ser un curso de vacunología, que deberían de hacerse para vacunar mejor, igual que tenemos que hacer cursos para poner mejor antibióticos, pero eso lo hablaremos otro día. La vacunación, lo que quiero es que se nos quede en la cabeza, es que la vacunación constituye un acto clínico, no un acto de voy a la nevera, saco la vacuna, la pincho y otro más. Es un acto clínico donde tenemos que estudiar y hacer una anamnesis detallada del paciente que tenemos delante, porque el paciente que tenemos delante puede ser 2 Sharpey, pero uno puede estar en tratamiento por una dermatitis atópica con ciclosporina y otro no. Y uno a lo mejor pues tiene una genética que llevamos de atrás de susceptibilidad a padecer ciertas cosas y el otro no. O uno está muy estresado y el otro no. Es decir, o uno es un macho y otro es una hembra. Por consiguiente y por lo tanto, la vacunación es un acto clínico y la vacunación tiene que ser un acto personalizado. Los protocolos generales están solo para eso, para hacer un protocolo general. Y a partir del protocolo general y del conocimiento, lo que hacemos es, evidentemente, utilizar e intentar hacer un protocolo a la carta. Pero para hacer un protocolo a la carta necesitamos conocer en profundidad las bases de la vacunación. Y esto lo digo y lo vuelvo a repetir muchas veces. Insisto, es un acto clínico y el veterinario también ha de evaluar muchas veces en cuanto a los riesgos-beneficios
de unas vacunaciones y con qué vacunas estamos jugando y con cuáles no. Es decir, todo esto justifica de forma solemne el que el veterinario se ponga en temas de vacunología. ¿Por qué? Porque lo que hacemos todos los días, absolutamente todos los días en la clínica de pequeños animales, todos los días y en un volumen elevado, es vacunar. Así que no voy a insistir mucho más y muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que es todo un reto hablar de este tema con tan poco tiempo y ahora tenemos, porque no sé si va a ser posible que se amplíe la conexión durante 5 minutos más o tenemos 5 minutos para varias preguntas que tenemos. Entonces nos ponemos en marcha rápido porque son unas cuantas. Comentan, ¿cuál es la pauta de vacunación ideal en gatos, primo vacunación y anual? Claro, lo que he dicho antes, es una vacunación, el protocolo tiene que ser personalizado para cada situación. Estos han publicado las guías completas, la WhatsApp la tiene publicada, hay otras guías que a mí me gustan menos, pero yo me guiaría por las guías actuales de la WhatsApp. Porque empezar a poner aquí todo el protocolo llevaría mucho tiempo. Si tras aplicar una vacuna tenemos una reacción alérgica y aplicamos córticos, ¿qué ocurre con la inmunidad? Absolutamente nada si la reacción se debe a una vacuna. Vamos a ver, vuelvo para atrás, ¿vale? Si la vacuna es una vacuna que depende de inmunidad humoral, es decir, de producción de anticuerpos, si yo pongo un córtico por una reacción alérgica, no va a pasar absolutamente nada, no va a tener ningún tipo de alteración de la respuesta de seroconversión, en absoluto. Sí puede ser si la vacuna necesita de inmunidad celular 100%. Y esta solo hay una actualmente en el mercado, las vacunas de Leishmania. Para las demás no hay ningún problema. Al hilo de esto había una pregunta que comentaban, ¿y qué hacemos con estos animales que han tenido una reacción de hipersensibilidad a una vacuna? ¿Cómo se maneja el protocolo de vacunaciones en estos pacientes? Sobre todo, por ejemplo, lo que hablaban es, imagínate con una enfermedad como la rabia, que en muchas zonas es obligatoria y que además, como hablaremos también en la siguiente charla, es necesario aplicarla. ¿Qué hacemos con estos animales que han mostrado una reacción de hipersensibilidad? Depende del tipo de reacción de hipersensibilidad. Si me estás hablando de un shock anafiláctico, yo te digo ya que no. O sea, revacunar, no. No, porque es un riesgo para el animal, un riesgo elevado de muerte por shock anafiláctico. Si las reacciones alérgicas son reacciones de tipo angedema, urticaria, prurito en la zona de inoculación, pues evidentemente no es óbice para no vacunar. Lo que sí podríamos hacer es, previa a la vacunación y el día de la vacuna, poner un córtico a dosis antiinflamatorio juntamente con un antihistamínico y con eso prevenimos la mayor parte de las reacciones leves moderadas. Las graves no las vamos a poder prevenir. ¿A qué edad se considera que un perro o un gato tiene inmunidad de por vida y no se necesita seguir revacunando? Pues depende del animal, porque si tiene lo mismo un animal con 8 años que está absolutamente sano y que tiene una buena genética, que un animal que tiene 8 años, que le han extirpado un tumor y que está tomando ciclosporina, corticoides. Por eso he dicho antes lo de la vacunación personalizada. Pues muchas gracias, Fernando. Tenemos desafortunadamente que cortar la conexión, pero aquí hay pues 20 preguntas y Fernando nos harás el favor de contestar a todas ellas por escrito, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Con Fernando nos volveremos a ver mañana a la 1 con una charla sobre las enfermedades emergentes infecciosas y en concreto un foco en la rabia. Muchas gracias a todos por vuestra atención y gracias, Fernando, por la charla. Gracias a ti.